En La Habana, Cuba, existe un cementerio que guarda una de las leyendas más conmovedoras y misteriosas de la isla. Conocida como La Milagrosa, esta historia trata de una joven madre que, tras una trágica muerte, ha sido venerada y temida como una figura milagrosa. El cementerio de Colón, en cuyo corazón se encuentra la tumba de Amelia Goyri, es visitado diariamente por personas que buscan alivio a sus penas y favores imposibles, creyendo en el poder sobrenatural que, según cuentan, se manifiesta en torno a su tumba. La leyenda de la Milagrosa comienza con una historia de amor y pérdida. Amelia, una mujer joven y hermosa, murió mientras daba a luz, y su esposo, destrozado por la tragedia, decidió sepultarla junto a su hijo recién nacido. Desde entonces, relatos de fenómenos inexplicables y milagros han rodeado su tumba. La devoción popular por esta figura es tal que, aún hoy, su sepulcro es un lugar de peregrinación y respeto. Pero ¿qué es lo que hace que esta tumba sea tan especial? La historia de Amelia no solo inspira compasión, sino que también ha creado una atmósfera de misterio en torno a su figura, una que ha sido reforzada por las experiencias inexplicables de aquellos que han visitado su tumba en busca de consuelo y milagros. Acompáñanos a conocer la historia de la Milagrosa, una leyenda cubana que une el dolor y la esperanza y que sigue viva en la memoria de quienes creen en sus poderes sobrenaturales. La leyenda de la Milagrosa está profundamente arraigada en la cultura cubana y forma parte del cementerio de Colón, en La Habana, un lugar que es, en sí mismo, un monumento histórico lleno de belleza y misterio. Este cementerio, inaugurado en 1876, es uno de los más grandes e importantes de América Latina y alberga tumbas de figuras notables de la historia cubana, así como monumentos que reflejan la influencia de diversas culturas y religiones. Sin embargo, entre todas estas tumbas, la de Amelia Goyri es, sin duda, una de las más visitadas y veneradas, convirtiéndose en un símbolo de devoción y fe. Amelia Goyri de Hoz, conocida como la Milagrosa, falleció en 1901, mientras daba a luz a su primer hijo. Su muerte fue una tragedia que dejó a su esposo, José Vicente Adot, sumido en un dolor inconmensurable. En un acto de amor, José decidió sepultarla junto a su bebé recién nacido en un solo ataúd, colocándola de espaldas y con el niño a sus pies, siguiendo la costumbre de la época. Este detalle es fundamental en la leyenda, ya que, años después, cuando se exhumó el cuerpo de Amelia, se descubrió que su cadáver estaba en posición diferente. Ella reposaba de frente y sostenía a su hijo en brazos como si, incluso después de muerta, hubiera encontrado la manera de acunar a su pequeño. Desde entonces, la Milagrosa ha sido vista como una protectora de los que sufren y una intercesora de los milagros. Su tumba es frecuentada por devotos que dejan flores y tocan la lápida en busca de favores. Para muchos cubanos, Amelia es un símbolo de amor eterno y de la fortaleza maternal, una figura que desafía la muerte misma. Con el tiempo, la tradición se ha consolidado y hoy en día, el cementerio de Colón sigue siendo un sitio de peregrinación donde los creyentes y algunos escépticos llegan en busca de consuelo y milagros. Este evento inexplicable fortaleció la devoción popular por la Milagrosa y su tumba comenzó a ser visitada por personas que buscaban consuelo y milagros. La tradición dicta que los devotos deben tocar su tumba y caminar alrededor de ella siempre de espaldas, sin darle la espalda en ningún momento como muestra de respeto. Luego, tras pedir un favor, deben dar 3 golpes suaves en la lápida, dejando flores y agradecimientos por los milagros recibidos. La leyenda de la Milagrosa continúa siendo una parte esencial del folclore cubano y su impacto se extiende más allá de las fronteras de Cuba. En el cementerio de Colón, el sepulcro de Amelia Goyri es uno de los más visitados y venerados. Cada día, devotos y curiosos se acercan a la tumba para pedirle favores, dejando ofrendas como flores, velas y pequeñas notas con peticiones personales. La tumba está rodeada de un aura de respeto y esperanza, y muchas personas
tras realizar su ritual de fe, aseguran haber recibido ayuda en situaciones desesperadas, desde problemas de salud hasta dificultades emocionales o económicas. Además, la leyenda de la Milagrosa ha llegado a formar parte de la identidad cultural de La Habana y de Cuba en general. Ha sido representada en obras de arte, poesía y documentales que exploran la devoción y el misterio que rodea su historia. Su tumba, sencilla pero imponente, se ha convertido en un lugar de peregrinación para aquellos que creen en el poder de los milagros y en el amor eterno. Los guías turísticos también incluyen su historia en los recorridos por el cementerio de Colón, transmitiendo a los visitantes la fascinante mezcla de devoción y misterio que la rodea. La leyenda de la Milagrosa es una historia de amor eterno y devoción que desafía los límites de la muerte. La figura de Amelia Goiri, conocida y venerada como protectora y portadora de milagros, es un símbolo poderoso de la esperanza que perdura incluso en los momentos más oscuros. En un mundo donde el sufrimiento y la pérdida son inevitables, la Milagrosa nos recuerda que el amor y la fe pueden ofrecer un rayo de luz, dándonos la fortaleza para seguir adelante. ¿Y tú, te atreverías a visitar la tumba de la Milagrosa? Quizás, como muchos antes que tú, podrías encontrar en su historia una chispa de esperanza o sentir la paz que tantos aseguran experimentar en su presencia. En La Habana, el cementerio de Colón es mucho más que un lugar de descanso eterno. Es un santuario donde la fe, el misterio y el amor perduran, dejando claro que a veces la verdadera Milagrosa es la conexión que compartimos con aquellos que nunca dejan de cuidarnos, aunque ya no estén en este mundo. Si disfrutas de historias de miedo y leyendas misteriosas, no olvides suscribirte al canal, dar like a este vídeo y dejar un comentario. ¿Conoces alguna otra leyenda que debería explorar? Déjala en los comentarios.